Ahora sí. El grupo 2, por favor. O bueno, si no, a medida que vayan entrando, eh, yo voy avanzando, ¿no? Porque si no, nos vamos a quedar harto rato sin la última unidad y tal vez sea mejor empezar con la última unidad. Ya. Bueno, la última unidad nos tocaría la ética en la evaluación pericial. Y realmente es un tema recontra complejo que hasta el día de hoy seguimos en la lucha de tratar de unificar a nivel nacional sobre nuestro código de ética. Y especialmente en la parte de psicología forense resulta mucho más complejo porque tenemos que velar también no solamente por en este caso, usuario, sino también por la relación que tenemos con la parte de la justicia, con los administradores de justicia. Bueno, desde un sentido conceptual, nosotros como psicólogos forenses específicamente manejamos lo que es la ética y la bioética. La ética que comprende hacer una disciplina filosófica de Aristóteles, ¿no? Si nos remontamos hasta los inicios de la filosofía inclusive, que estudia el bien y el mal. Y además la relación con nuestra moral y nuestro comportamiento humano. Y en el sentido específico de la psicología forense, como nosotros también actuamos entre el bien y el mal. En nuestra relación laboral, como les decía, con el usuario, con los operadores de justicia y también en un sentido interdisciplina, si se puede decir, ¿no? Con nuestros propios colegas. Muchas veces este trabajo no es, digamos, de competencia, sí, pero es de bastante fricción entre colegas. Muchas veces se dicen cosas en tribunales, se cuestionan cosas y esto va a afectar también el bienestar inclusive de las personas involucradas, específicamente del que ha hecho el trabajo, ¿no? Si ha hecho un trabajo malo, es posible que haya un consultor técnico, un contraperito, y esto resulte su comportamiento dentro del espacio laboral, que es un tribunal, resulte para algunos bueno, porque ha dado a entender, ha sacado a la luz algunos procedimientos malos, por ejemplo, que estaba en desmedro inclusive del usuario, y en otros casos, visto desde otra perspectiva, podría interpretarse como malo, directamente como algo malo en relación a las personas también involucradas, ¿no? Pueden ser buenos o malos dependiendo esto. Y por esto tenemos un procedimiento, los colegios, y somos la única entidad que puede, sí, dar un pie, dar un, no veredicto, ¿no? Sino una visión sobre este comportamiento laboral nuestro dentro del ámbito de la justicia. Y bioética, ¿por qué? Porque nosotros trabajamos con seres humanos, al igual que los médicos, con los odontólogos, los nutricionistas, nosotros sí trabajamos con el ser humano. Y nuestra ciencia también tiene que ser capaz de, eh, de estudiar, como se dice, sistemáticamente nuestra conducta y además ver que nuestros valores y principios no interrumpan justamente el vivir bien, el estar bien. Y es por eso que nosotros trabajamos sobre la bioética, ¿no? Porque esto sí puede involucrar inclusive un suicidio, puede implicar si hacemos un mal trabajo, por ejemplo, si hacemos un trabajo deficiente, inclusive
podemos ocasionar que nuestro usuario, si estamos evaluando a un adolescente, por ejemplo, pueda incurrir en suicidio. Si estamos trabajando con personas que tienen trastorno límite de personalidad, pueda incurrir en un homicidio, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro trabajo también está en función de la ética, de la moral y específicamente de la bioética. En este sentido, sí hay ciertos principios y propósitos en lo que respecta específicamente a la bioética, y es un trabajo con respecto a la dignidad de las personas. Es ahí que lo pongo, ¿no? Ese es la principal meta, objetivo inviolable que tenemos que tener, que la dignidad de las personas no puede ser sujeta a otros mecanismos que no sean moralmente aceptables por nuestra comunidad científica. Y estos tienen 4 principios principales. Uno que es la beneficencia, que es tratar de producir siempre beneficio en nuestra actuación. La no mala eficiencia, que es ante todo no hacer daño. Y ahí está el tema también un poco entre la ética, ¿no? Sí puedo hacer revictimización porque me conviene para el caso. Entonces, ¿esto es una beneficencia o es una no maleficencia? ¿Estoy produciendo un beneficio o ante todo estoy haciendo daño? ¿No? Ahí tengo que distinguir mi posición ética y por eso les digo que es bastante compleja en algunos casos. Luego está la autonomía, y en la autonomía es darle la posibilidad a nuestros usuarios de que escojan al profesional, y en este escoger al profesional también trabajar bajo este secreto profesional. Y es por eso que es importante e imprescindible para el psicólogo en todas las esferas trabajar bajo secreto profesional, y en lo que se respecta específicamente a la psicología forense, porque tenemos que abrirnos hacia los operadores de justicia, trabajar con el tema de los consentimientos informados. ¿No? Eso es lo único que nos puede resguardar de no cumplir este principio básico, ¿no? Y en cuanto a la justicia, ¿no? Dar a cada quien lo que le es necesario, ¿no? Si nuestro usuario viene, nosotros tenemos que brindarle esa atención que sea lo más eficaz posible, que sea lo más oportuna posible. ¿Por qué? Porque tenemos plazos, tenemos algunos límites también que nos condiciona a hacer un trabajo que no vaya en una retardación de justicia, que no vaya en un trabajo por ejemplo, me ha contratado una víctima y estoy haciendo el trabajo y evidentemente de acuerdo a nuestro análisis es una víctima ideal, por ejemplo, también hay ciertos parámetros de victimización, entonces una víctima ideal, pero que si me ofrecen el doble de lo que me ha contratado la contraparte, puedo dar un fallo equivocado y no estar yendo a la justicia. No estar dando a aquella víctima lo que realmente necesita. Espero que esté comprendida esta parte, que sí es la base de nuestra ciencia. Y bueno, en todo el país, bueno, de acuerdo a cada departamento, nosotros estamos manejando un código de ética. Sin embargo, el Colegio de Psicólogos de Bolivia está trabajando por un código de ética nacional en el cual están participando las universidades a través de sus directores de carrera. También están participando varios grupos de psicólogos que además son abogados. Y esto sí va a ser aprobado en una asamblea, en estas modificaciones, ¿no? Estamos rescatando de todos los códigos de éticas departamentales, estamos trabajando sobre el procedimiento, sobre cómo sancionar,
porque tenemos que hablar un solo lenguaje a nivel nacional. No podemos tener picoteadas por aquí, picoteadas por acá, y sobre todo vacíos legales, ¿no? Lo que se refiere al código de ética. ¿Qué tenemos como comunidad científica, como grupo asociado, agremiado? ¿Cómo tenemos que regirnos? Ya lo que siempre les digo, el primer paso para, para tener ética es estar dentro de lo que comprende esto, ¿no? ¿Quién maneja el código de ética a nivel departamental en este momento, ¿no? Son los colegios departamentales. Entonces, si yo no pertenezco porque no me dio la gana, perdón la expresión, realmente no estoy siendo ética porque ¿quién me va a regir mi conducta moral? Tenemos cualquier cantidad diariamente de denuncias a profesionales y no sabemos si son profesionales siquiera. Hacen, no sé, algunos avisos por Facebook, por Instagram, en el periódico, en algunas radios. Luego cometen algunas faltas que vienen a denunciar sus propios usuarios y bueno, no tenemos ni la posibilidad de sancionarlos. Entonces, la primera, el primer artículo, ¿no? Debería ser que todo el psicólogo debiera estar inscrito en su colegio, registrado en su colegio, así como los médicos, si infringen alguna falta, bueno, hay una auditoría también médica y esto sí puede ver pueden ser sancionados y todo. Sin embargo, en nuestro caso, realmente no es dable y tenemos la propia gente, los propios psicólogos, la verdad, que están en contra de ser observados, obviamente, seguro que están haciendo mal, ¿no? Christopher. Magíster, buenas noches. Una consulta. Entiendo que hay un Sí, colegio departamental de psicólogos por cada departamento, pero también entiendo que hay un colegio de psicólogos a nivel nacional, ¿no? De Bolivia. ujú. Cuando uno se inscribe al colegio departamental, ¿forma automáticamente parte de ese colegio o es otra inscripción? ¿Cómo funciona esto? Porque entiendo lo del colegio departamental, estoy inscrito a uno, pero no sé cómo funciona la parte nacional. ¿Tú en qué colegio estás? En Cochabamba, En magíster. Cochabamba. Ya, mira, a ver, el Colegio de Psicólogos de Bolivia se ha creado justamente, mira que estamos a 2 días de su 46 aniversario, ¿no? Se ha fundado en La Paz. ¿Por qué? Porque era la única universidad, la católica, que tenía carrera de psicología. Entonces los egresados fundaron lo que es el Colegio de Psicólogos de Bolivia. Tenemos personería jurídica, tenemos los documentos al día, tenemos NIC, tenemos todo. En ese entendido, sí han funcionado casi independientemente hasta el 81 aproximadamente, donde varios colegios se han unido otra vez al Colegio de Psicólogos de Bolivia. Es así que tenemos algunos documentos, especialmente de Santa Cruz, donde refiere sí su inclusión. Hay documentos históricos que sí afianzan esto. El Colegio de Psicólogos de Bolivia ha sido presidida por varias personas, ¿no? En ese transcurso de tiempo. Y al final de cuentas quedó con el colegio, el presidente, el licenciado Javier Arce Michel, ¿no? De Santa Cruz. En ese tiempo, el Colegio de Psicólogos de Bolivia descendió, digamos, en actividad de su poder de aglutinar a todos los profesionales, a todas las departamentales, y las departamentales, bueno, trabajaron de manera independiente sin el Colegio de Psicólogos de Bolivia. Tenemos que reconocerlo, ¿no? Y a partir del 2017, ya otra vez los colegios retoman el Colegio de Psicólogos de Bolivia, los colegios departamentales, y se empieza a trabajar. Sin embargo, el 2019, a raíz de que existe una deuda histórica con la Confederación Nacional de Profesionales de Bolivia, entonces deciden muchos de los presidentes, porque no digo de los colegiados, digo de los presidentes, deciden
salirse y crear otro colegio y ustedes van a ver un logo que no tiene personería, ¿no? Entonces deciden hacer otro porque no querían pagar. Y además decían es que ese documento ha sido hecho en La Paz para los paseños. Y no es así porque dice consejo, no dice colegio porque esas veces no había colegios departamentales. En 1979 estamos hablando. Entonces, el único colegio que se quedó, porque sí, todo el aparato legal que se tiene en el Colegio de Psicólogos Colegio de Psicólogos de La Paz, es muy fuerte, ¿no? Entonces, viendo los pros y los contras, se ha decidido mantenerse y tratar de reflexionar, digamos, en cuanto a la unidad y volver a pertenecer. Sin embargo, no ha tenido posibilidad y habiéndose quedado el Colegio de Psicólogos de La Paz estando como vocalía, entonces tenía la posibilidad de asumir el cargo de presidencia, ¿no? Entonces es así que se trabaja y bueno, se ha empezado a trabajar ya que los otros departamentos no querían unirse al Colegio de Psicólogos de Bolivia, que está legalmente registrado en el colegio, en la Confederación Nacional de Profesionales de Bolivia, y además que hemos ido pagando todas las cuentas, ahorita no tenemos nada de esa deuda histórica, solamente con La Paz hemos pagado todo. No han querido reunirse, se ha hecho todas las gestiones con la Confederación, y era fácil, ¿no? O sea, La Paz es una y las departamentales son 6 porque Pando no tiene. Entonces podían ellos agruparse y ser los presidentes y ser quienes manejen. En este caso, no lo han hecho. Y nosotros estamos de vocalía, entonces podían tranquilamente hacerlo. Sin embargo, no se ha podido. Y bueno, nuestra constitución política del Estado también nos faculta, haciendo uso de eso, de que todas las personas tengan libre afiliación, ¿no? En los colegios, en algunos colegios los han restringido como para que se afilien al Colegio de Psicólogos de Bolivia, porque es la única institución legalmente establecida que puede gestionar eh, aranceles, que puede gestionar eh, políticas públicas, leyes y todo lo demás por todos los psicólogos de Bolivia. Entonces, no sé, pues es hasta irrisorio querer tener otro y no estar agrupados, ¿no? Entonces, nosotros hemos seguido agrupando a gente, ¿no? De las otras departamentales. Si uno pertenece a La Paz, es automático que pertenezca a Bolivia. ¿Por qué? Porque se trabaja de manera conjunta. Ustedes van a ver los flyers de algunas actividades es de manera conjunta. Y bueno, esto nos ha dado la posibilidad de hacer trámites, de pagar todas las deudas y de llegar a concretizar ciertas cosas que han sido importantes en este transcurso. Y es por eso que hay mucha gente de otras departamentales que están, sí, registradas en el Colegio de Psicólogos de Bolivia y también están registradas en su colegio departamental. Nosotros siempre damos, también como Colegio de Psicólogos de Bolivia, que presido, ¿no? Siempre damos la fortaleza, digamos, departamental, porque no hay otra, o sea, de actuación de los colegios departamentales, ¿no? Siempre afianzamos y ustedes me han visto, o sea, el primer acto ético es pertenecer a su colegio departamental es lo primero, ¿no? Pero si quieren pertenecer al Colegio de Psicólogos de Bolivia, bueno, como sus presidencias no quieren, digamos, sus directivas no quieren volver al Colegio de Psicólogos de Bolivia, entonces tienen que hacerlo de manera particular. Pero aquí se está trabajando con todos los profesionales que quieran, efectivamente, y con todos los directores de carrera de todas las universidades de Bolivia, inclusive Tarija, Santa Cruz, de todas privadas, públicas, todos están trabajando en esto. Entonces, somos abiertos y es eso, ¿no? Entonces, los que son de La Paz es automático, y los que son de las departamentales, bueno, es de manera independiente. Pero su colegio departamental de seguro que tiene su código de ética. Sí, sí, lo tenemos, magíster.
Sí, Mucho Cochabamba control. tiene harto, ¿no? O sea, es uno de los colegios que tiene más documentación, ¿no? Que Muy- otros. Muchas gracias. ¿De qué? Bueno, seguimos. Y bueno, tenemos que hablar sobre la responsabilidad ética. Bueno, la penal ya le hemos hablado. ¿Y cuál es el rol del Colegio de Psicólogos? ¿No? El rol del colegio departamental. No estoy diciendo de La Paz, ¿no es cierto? Estoy diciendo departamental. Nuestro rol es el control ético del profesional psicólogo en su ejercicio profesional, de todas las áreas, de todos los ámbitos y todas las corrientes que además tengan, ¿no? En este caso, ¿qué hacemos? Hacemos auditorías en algunos casos, ¿no? Que sí amerita hacer las auditorías. En el tema de la psicología forense se denominan metapericias, ¿no? Que también lo pueden hacer mediante un contraperito o pueden solicitar al colegio que hagan las metapericias o son auditorías de procedimiento que se realizan en nuestras evaluaciones, dictámenes y también dentro del juicio oral. Y también tenemos el Tribunal de Honor y Ética Profesional que también si tenemos alguna denuncia de algún usuario, bueno, se somete, inclusive de los propios profesionales, ¿no? Se somete a este comité o a este tribunal. Estos van a hacer el procedimiento que merecen, por ejemplo, llamar a la otra parte, darle el principio, los principios de eh, una demanda justa, digamos, ¿no? Entonces les dan todas las opciones que merecen y es ahí donde sacan una resolución, ¿no? Muchas veces puede ser llamada de atención, verbal, escrita, eh, en algunos casos sí restringirle, digamos, su participación por algún hecho ético comprobado, en algunos casos que tenga sentencia, pues ya no habilitarlo en el colegio, ¿no? Porque también es la imagen, o sea, cada psicólogo es la imagen institucional. Entonces también hay imagínense, alguien que ha sido acusado por violación a un infante, ¿no? Y, y, y bueno, en la sentencia es culpable, las apelaciones culpable, ¿no es cierto? Entonces nosotros no podemos éticamente seguirlo sosteniendo en el colegio porque eh, podría incurrir en esto o a raíz de este psicólogo que hizo un acto reñido por la ley, también podrían generalizar y como muchas veces lo hacen, generalizan a todos los otros psicólogos, ¿no? Entonces hay cierto tipo de responsabilidades donde el rol del colegio departamental es muy fuerte, ¿no? Y tienen que también cuando nos inscribimos, por ejemplo, nosotros como psicólogos, como peritos en el sistema ODIN, ¿no? Con el sistema de peritos del órgano judicial, nos exigen que tengamos la credencial vigente del colegio departamental, ¿no? Al cual estamos siendo registrados. Entonces, por eso es importante. Si ustedes están en un diplomado de psicología forense, ya tienen que estar preparando sus documentos, todo para tienen la obligación, no es una condición. Los psicólogos forenses estamos obligados a estar eh, inscritos en un colegio. ¿Por qué? Porque las personas, o sea, como estamos en un tema judicial, siempre va a haber una parte y una contraparte. Decimos algo a favor de la parte, bueno, la contraparte va a estar siempre en contra y va a manifestar, digamos, su disconformidad en una demanda, en una denuncia hacia el colegio, ¿no? Entonces, por eso es importante que estemos y es un requisito también del sistema judicial, por si acaso. Entonces, en cuanto al código de ética, tenemos algunos principios generales, que esto es de todos los colegios, que todo el mundo tenga su título profesional, que no te sea suplantado, ¿no es cierto? En algunos casos, eh, inclusive venden sus títulos, ¿no? Que esta persona haya cursado toda la carrera, debe contar con su título profesional y
si están ejerciendo, por ejemplo, como pasantes, todo tienen que tener bajo supervisión, ¿no? Para que no se incurra también en este tipo de faltas. Hay aspectos éticos generales. Yo les voy a hablar del Colegio de Psicólogos de Bolivia, que es lo que manejo. Además, he sido tribunal de honor. Entonces, que puedo hablar, digamos, con propiedad en este aspecto. El artículo primero, poseer títulos académicos y en provisión nacional, así como estar inscritos en el Colegio Departamental de Psicólogos de La Paz para poder ejercer legalmente. No tenemos una ley, sí, pero es una cuestión ética, ¿no? El artículo 2, ejecutar actividades acordes a sus capacidades y experiencia, tomando en cuenta la responsabilidad que tiene para con la población en general. Como les decía, si no tengo capacidades, por ejemplo, para evaluar a un sujeto con síndrome de Down, ¿no? O con autismo, y este sujeto ha venido porque supuestamente es víctima de violación, si no tengo capacidades, levantaré las manos, ¿no es cierto? Diré a la autoridad, no tengo las competencias para hacer un buen trabajo. Esa es nuestra responsabilidad. Pero si lo hago, estoy cometiendo faltas, ¿no? Faltas graves o gravísimas en algún caso. El artículo 3, mantener la más alta calidad en la prestación de servicios, independientemente de la remuneración acordada con el consultante. Muchas veces vienen de alguna ONG o las personas no tienen recursos en el aspecto legal y nos dicen, ¿no? O sea, es de acuerdo a nuestro arancel, por ejemplo, un peritaje en el área penal está a 3.500. Claro que tenemos que emitir facturas, ¿no? Y tenemos que hacer toda una evaluación completa. Pero si la persona no tiene los recursos y vemos nosotros que es importante ayudar a esta persona, entonces lo podremos hacer inclusive gratuitamente, ¿no? Porque, y además con una calidad igual que nos hubieran pagado los 3.500 o más. Hay gente que está en prisión, por ejemplo, que no tiene culpa, o por retardación de justicia, o por algún aspecto, inclusive personas con discapacidad mental. No tienen recursos para contratar un perito, el IDIF está muy ocupado y solamente atiende a las víctimas en primera instancia. Entonces, hay que ayudar a mucha gente. El artículo 4, ajustar la remuneración de sus servicios profesionales a los recursos económicos de quien los solicite, teniendo como base el arancel establecido por el Colegio Departamental de Psicólogos de La Paz. Artículo 5, en caso de que el profesional cambiara de residencia, tenemos la necesidad de informar tanto a la autoridad, nosotros forenses, como también a este usuario que lo vamos a tener. Estoy cambiando de residencia, muchas veces he hecho el peritaje y para el juicio oral va a tardar 1 año, por ejemplo. Entonces, señor, estoy yéndome, usted me puede ubicar en este teléfono, esta es mi nueva dirección, qué sé yo. Entonces, ¿por qué? Porque va a llegar el juicio oral y si esto ha sido obtenido lícitamente, este dictamen, entonces me tendrá que buscar para que yo vaya a defender este peritaje, ¿no? Entonces, tengo la obligación de decirle dónde voy a cambiar mi residencia y, bueno, todas las consideraciones que se merezcan. Bueno, este es el último, bueno, que tenemos, ¿no? O sea, que está siendo trabajado, sí, pero este es el último que tenemos aprobado. El otro todavía estamos trabajándolo. Si ustedes buscan el Código de Ética del Colegio de Psicólogos de Madrid, por ejemplo, es todo un capítulo, ¿no? De cosas que se tiene y no se tiene que hacer. En este caso les voy a hablar, como les digo, del Colegio de Psicólogos de La Paz, y en el cual el artículo 53 dice, me estoy saltando de los artículos, ¿no? Porque hay en las relaciones que se tiene en el ámbito educativo, en el ámbito clínico, en lo deportivo, en la comunicación, en los medios de comunicación y todo ello. Aquí nos vamos a regir específicamente a lo que se refiere al ámbito judicial. Deme un ratito, por favor.
Bueno, el artículo 53, el psicólogo debe obrar de manera imparcial frente a la justicia, siempre. Por más que nos contrate a alguien específicamente, ¿no? El agresor nos ha contratado. No, tenemos que ser imparciales. ¿Por qué? Porque de nosotros no depende nada, no los conocemos, no tenemos por qué favorecer a nadie y por más que nos esté pagando, nosotros lo que más nos importa es la justicia. El artículo 54, el psicólogo nombrado perito que tiene la finalidad de clarificar casos de tipo legal frente a la justicia deberá contar con experiencia necesaria en el campo legal. Caso contrario, deberá abstenerse a fungir como él, ¿no? Sin experiencia muchas veces no podemos hacer. Tenemos que empezar haciendo clínica nosotros generalmente porque el psicólogo forense es un experto en diagnóstico, ¿no? Lo que más nos van a pedir son diagnósticos, perfiles, rasgos, daño. Entonces, sí, tenemos que manejar todos los instrumentos que nos lleven a determinar algo en particular. Artículo 55, el psicólogo debe abstenerse de realizar peritajes con personas con las que esté ligado afectivamente, familiares, amigos o enemigos, ¿no? Si alguien me ha prestado dinero y es mi usuario, pues ya este sujeto va a tender a que yo favorezca. ¿Por qué? Por la deuda que se tiene. Inclusive me puede decir, no me pagas, pero me haces un buen trabajo, ¿no es cierto? Me está induciendo a que haga algo ilícito también. Entonces es mejor decir, yo no puedo hacerte porque tengo esa relación. Ahora hay algo, digamos, en el ámbito judicial que cuando uno acepta a Milly Hill, ¿no? A todas las personas habidas y por haber en sus cuentas de sus redes sociales y está en un proceso judicial y dicen, bueno, usted es amigo, enemigo de alguna persona aquí, de la persona que usted ha peritado, y dicen, no, no es mi amigo, ¿no? Pero aquí en el Facebook está aquí que es su amigo, es su contacto, y lo invalidan, ¿no? ¿Por qué? Porque aceptamos a todo el mundo, aceptamos sin ver quién es y mucho más si es nuestro usuario, no tenemos que tener ningún tipo de relación, ni por Facebook, ni Instagram, TikTok, ni siquiera por contacto mismo, ¿no? Que del mismo colegio, la misma universidad, no. Sea amigo o enemigo. Artículo 56. El psicólogo que realice peritaje no deberá tener relaciones de amistad con autoridades judiciales o administrativas. En ámbitos que son grandes, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, digamos, podemos decir que sí, esto puede darse. Sin embargo, cuando sí estamos hablando de ámbitos como ser Potosí, como ser Oruro, o algunas ciudades intermedias, Chayapata, no sé, o Patacamaya, o sea, son más pequeñas y si hay un solo perito, por ejemplo, entonces no hay posibilidad de que no se tenga algún tipo de amistad en algunos casos, ¿no? O sea, uno llega a tener, no sé, estar en un curso con el mismo fiscal, por ejemplo, porque estamos en el ámbito de la justicia. Y justo en el cierre del curso nos sacaron una foto y eso pueden presentar de pruebas y cosas, ¿no? Entonces, esto sí está en un tema de discusión muy fuerte ahora, si se tiene o no se tiene que tener el tema de la amistad con la autoridad. Muchas veces relacionan que son parte de un consorcio, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado y reparo en esto. Artículo 57. El psicólogo que realice peritaje debe ser miembro de la asociación de psicólogos correspondiente. Hay una asociación de psicólogos forenses, hay una sociedad boliviana de ciencias forenses donde hay un capítulo de psicología. ¿Y qué nos da esa posibilidad de ser miembro de una sociedad científica, asociación científica? De que estemos, por lo general, actualizados en nuestra formación, ¿no? Podemos tener, sí, algunos diplomados, estar en constante formación académica, pero hay cosas como ser los congresos, por ejemplo, que pueden ser llevados a cabo por sociedades científicas, investigaciones, cursos de actualización que son mucho más pequeños y nos da esa posibilidad de tener otra visión y especialmente si estas asociaciones están ligadas a nivel internacional, nos da esa posibilidad.
Ahora el artículo 58, si el psicólogo se ve en la imposibilidad de realizar peritaje una vez nombrado, deberá hacer conocer a la autoridad competente. En algunos casos, nosotros como psicólogos o como colegio hemos nombrado una terna, por ejemplo, de ahí ha salido uno. Y ha sido tan complejo el caso que el psicólogo decía, ya no quiero hacer, no quiero arriesgarme, ¿no? Pero no se puede, una vez ya habiendo sido admitido, habiendo prestado juramento, es difícil retroceder. Entonces, cuando uno realmente antes de hacer el juramento dice, tengo los instrumentos, tengo el material, tengo la competencia, tengo la posibilidad de hacerlo, bueno, entonces sí, recién hago el juramento. Pero si no lo puedo decir, por este tipo de motivos no lo puedo hacer, ¿no? Porque es mi pariente, porque no tengo los recursos, porque no puedo viajar o porque en algún momento el tiempo que me ha dado no es factible o no me dejan entrar al penal, por ejemplo, ¿no? Por alguna circunstancia, entonces también la autoridad verá cómo hacer que yo pueda ingresar a este penal, ¿no? Pero siempre tenemos que avisar. El artículo 59, si el profesional en psicología es demandado por un diagnóstico emitido, el Colegio Departamental de Psicólogos de La Paz debe realizar los peritajes correspondientes, avalando o rechazando el diagnóstico ya emitido. Esta es la metapericia, ¿no? De la misma forma, la asociación correspondiente intervendrá como parte o coperitaje. No siempre esta última parte también está en discusión, pero sí nos solicitan nosotros como colegio que designemos a alguien o a un grupo de personas para que realice una metapericia y diga lo que es factible y lo que no es factible que tendrían que haber realizado, ¿no? Las famosas auditorías, en otras palabras. Como les digo, hay más. Últimamente se está llevando a cabo el tema de una discusión sobre cuáles son nuestros parámetros o principios en cuanto a un código de ética justamente del psicólogo forense en el tema de evaluación. Y hay algunas salvedades, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya les he hablado de hacer una evaluación de alguien que no seamos competentes, como ser con algún tipo de discapacidad, por ejemplo. No sé lenguaje de señas y puedo estar haciendo una evaluación a un sujeto sordomudo, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidad tengo de recibir información? Va a ser nula. En el tema de la evaluación, el consentimiento informado no lo he registrado. En el tema de la evaluación, no he seguido los parámetros, por ejemplo, de algún test específico y me he inventado uno nuevo. Hay muchos temas que están en juego y me gustaría escuchar por lo menos 3 personas qué ideas se les viene que podemos estar olvidándonos tal vez o podemos comentar sobre aspectos éticos en la evaluación. Licenciada, Sí, Anabel. buenas noches primeramente. Creo que tal vez un tema que también se da mucho aquí, pero se olvida es el tema del idioma, ¿no? Hay muchas personas que hablan aymara, quechua o algún tal vez idioma nativo del oriente, que muchas veces me imagino, no sé qué es lo que pasa dentro de las oficinas de los psicólogos, pero que lo que yo estimo que sucede es que rechazan el caso simplemente porque no hablan el idioma, negándoles un derecho. Ese sería mi participación, licenciada. Exacto, cuando tenemos a alguien con algún idioma o como les decía, que el lenguaje de señas, qué sé yo, o braille, podemos tener un intérprete y eso no se ha permitido, ¿no? Pero rechazarlo porque tengo miedo, o en el tema de la evaluación también, en algunos casos a mí me ha tocado, bueno, tenemos un caso de un agresor, de un agresor en un caso de violación, ¿quién puede tomar? Y no ha faltado algunos psicólogos forenses que digan, yo no atiendo violadores. ¿Dónde está nuestro sentido imparcial? ¿No es cierto? No es ético tampoco, ¿no? O sea, cuando somos forenses,
somos forenses. No tenemos que discriminar tampoco, ¿no? El tema de la discriminación. Gracias, Anabel. ¿Otro comentario? Mm, Cindy. Magíster. Posiblemente sería ausencia de estandarización, o sea, la falta de estándares nacionales, regionales para la evaluación psicológica. Bueno, para la evaluación psicológica más que todo nos regimos en los manuales de los test, ¿no? Y eso sería, digamos, lo que nos compete. Muchas veces no estamos, ni leemos los manuales y aplicamos un instrumento de adultos en adolescentes, por ejemplo. Entonces, ese es un tema también de la evaluación. Ahora, en cuanto a la evaluación como tal, tal vez no te estoy comprendiendo. Si me puedes aclarar un poquito más. A ver si me dejo explicar. Esto de la estandarización, o sea, la ausencia de estandarización podría llevar a variaciones, ¿no? En los procedimientos, criterios de evaluación utilizados y que ¿A la afectaría la verificación te precisión. refieres? Perdón, no ¿Podría la escuché. la baremación, los Puede baremos ser, nacionales? sí, sí. Sí, eso, pero ya no comprende, digamos, el tema ético de las personas, ¿no? Es ya también un tema que tenemos que trabajarlo entre todos y hacer investigaciones y dar unos baremos nacionales en todos los instrumentos, ¿no? Pero llevarlo Gracias. como un sentido ético del profesional no es hable porque no es su responsabilidad, ¿no? La ética tiene que ver con la responsabilidad también de uno. Gracias por tu intervención. Y uno más, por Sí. favor. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Sí, buenas noches, Magíster. Tal vez podremos agregar que tras la elaboración de un informe pericial se coloquen datos reales, ¿no? En base a lo que se ha evaluado y lo que se encontró en el peritado. Se ha visto que muchas veces ciertos psicólogos presentan informes falsos, ¿no? Para beneficiar a la persona que les contrata o a otras personas. Eso, Eh, Magita. sí, eso lo vamos a ver. O sea, es en la ética, digamos, en la evaluación forense, comprende la evaluación como tal, desde la entrevista, el uso de instrumentos y después está ya la presentación del dictamen y está la defensa. Entonces, acá lo vamos a retomar un poquito más adelante, por favor, Maguire. Claro, Magíster. Gracias. Entonces, ¿otra opinión? Bueno, es muy amplio, por eso estamos haciendo con este trabajo, sí, un esfuerzo titánico en cuanto a a poner los elementos necesarios como para poder tener un instrumento, un documento, una normativa nacional que esté acorde con la realidad. ¿Qué pasa con las evaluaciones en telepsicología? Por ejemplo, ¿no? Sí, nosotros como Colegio de Psicólogos de La Paz sí tenemos aprobado un reglamento de telepsicología y donde está la teleevaluación forense. Esto está avalado también por la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica Forense. Pero en otros ámbitos, o sea, como Colegio de Psicólogos de La Paz sí tenemos eso, pero no está todavía fortificado a nivel nacional. Entonces tenemos ahí algunas carencias, pero ¿qué pasa con todos los que hacen teleevaluación en el transcurso de la pandemia? No se podía dejar sin justicia. Entonces, pero no se podía entrar a los penales. Se ha hecho teleevaluación, pero
qué pasa con esos departamentos en los que no tenían aprobado este reglamento, ¿no? Ahí tenemos ciertas falencias, por eso que es importante pertenecer para exigir ciertas cosas. También y participar, no solamente es me inscribo y nunca más voy, ¿no es cierto? Sino más bien exigir que tenemos a nuestro favor como psicólogos, ¿ya? Hay mucho por hablar sobre esto. ¿Qué pasa con las intervenciones que se dan en niños menores a 3 años? Por ejemplo, tenemos que tener cierto tipo de resguardo. Últimamente los psicólogos están siendo demandados por violación o por abuso sexual, no violación, por abuso sexual, cuando tienen una evaluación con niños pequeños y lamentablemente que lo primerito es detenerlos, ¿no? También hay que tener en cuenta que no solamente vamos a resguardar en esto del código de ética al usuario, a la sociedad, sino también a nosotros mismos. Nuestro trabajo tiene que ser en una responsabilidad también de nuestro ejercicio y para no tener problemas, ¿no? Especialmente los varones sí están en bastante conflicto. Y ahí les decía, en la presentación del dictamen, también hay aspectos éticos, Mayhuaira, ahí yo tomo tu ejemplo, ¿no? Entonces, hay psicólogos que hacen plantillas, ¿no? Un tiempo los del IDIF tenían sus plantillas y solamente cambiaban el nombre y ni se daban el trabajo de leer qué cosa estaban presentando. Cuando íbamos a juicio y nos daban, o cuando estábamos de contraperito y leíamos, nos daba un ataque porque estaban hablando de un menor que tenía abuso sexual y decían que ya estaba en el 9º mes de gestación, ¿no? Por ejemplo, un varón, gestación, no sé de dónde, así se sacaban cosas recontra incoherentes. No utilizaban instrumentos o utilizaban instrumentos proyectivos y como les he dicho, los proyectivos tienen facilidad de ser subjetivos, ¿no? No hay una estandarización. Inclusive en los test o cuestionarios que tenemos a nivel cognitivo, si no los sabemos utilizar y triangular, muchas veces cometemos falsos errores, ¿no? Tanto a favor como en contra. Y eso también nos perjudica o damos una información en los resultados y en el tema de las conclusiones totalmente incoherente y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, se ha visto también que en nuestro campo, en la psicología forense, hay aspectos éticos que también van a ser incluidos, ¿no? No les estoy mostrando en la totalidad porque todavía sigue siendo trabajado, pero les estoy hablando de los principales. En cuanto a la presentación del dictamen pericial, ¿quién más podría argumentar algunos, por favor? A ver, a quienes nunca he escuchado. Wanda, Atila, ¿está? Vamos a ver. Sí, está. Wanda, Atila. Ya les he dicho, si no me contestan, eso es falta. ¿Quién más no? Bustos no hay, ¿no? Calderón. Magíster, buenas noches. Estoy saliendo del trabajo. ¿Podría repetirme la pregunta, por favor? Ya, ¿qué aspectos éticos tú consideras que deberían ser tomados en cuenta en la presentación del dictamen pericial? Bueno, Magíster, en cuanto a lo ético, la objetividad del informe, ¿no? Ante cualquier situación, la verdad, más allá de que podría, no sé, afectar de algún modo a la parte,
Y esos dos puntos más que todo, magíster. Hay varios puntos a tratar más, ¿no? Pero para empezar yo diría eso. Gracias, Shafira. Mm, Daniela. Condori. Bueno, creo que no está Daniela Condori. Rubén. Buenas noches, magíster. Buenas noches, Rubén. Bueno, ya hemos dicho aspectos éticos, y no solamente creo, ¿no? Los aspectos éticos tendrían que resaltarse en el dictamen también. En nuestro dictamen debería de estar presente nuestra idoneidad, porque a partir porque hay también un código deontológico, ¿cierto? Entonces ahí presentar, y a partir de eso, con nuestro dictamen estamos presentando nuestro trabajo profesional, resaltando, como decía, nuestra idoneidad, nuestra imparcialidad, nuestra neutralidad, y la objetividad sobre todo, y un trabajo científico como tal debe ser, sin ver, ¿no? O sea, como decimos comúnmente, como decir, ¿no? Es como en el catch, lo que se ve se anota, y eso tendríamos que estar resaltando, ¿no? En nuestro dictamen. Ok, gracias. Y por último, en defensa del juicio oral. En defensa del juicio oral, obviamente tenemos que ir con todos nuestros protocolos que hayamos tenido, porque la ley nos manda que nosotros tenemos que ser los que resguarde y está de acuerdo a nuestras normas del Colegio de Psicólogos de La Paz, que tenemos que resguardar 10 años cualquier documento de evaluación forense. ¿Por qué? Porque pueden haber juicios, o sea, el juicio que puede durar años. Tengo un juicio que están 10 años ya con el juicio, ¿no? O sea, impresionante este. Luego puede haber una apelación, no solo una apelación, ¿no es cierto? Pueden haber 2 apelaciones y todas estas cosas. Tenemos que tener todos los documentos que vayamos a defender nosotros, ¿no? Tenemos que tener el resguardo de en la defensa no tratar de involucrar, por ejemplo, quiero hacer una defensa de mi trabajo y voy a pedir, por ejemplo, que otra vez venga la víctima, ¿no? Para que demuestre lo que yo estoy diciendo, que esto es lo que así, ese tipo de cosas no se puedan hacer. No se puede faltar el respeto a las autoridades. Muchas veces son las personas, los abogados, muy insidiosos en sus preguntas, en el interrogatorio, contrainterrogatorio. Y bueno, nosotros tenemos que ser bastante cautos en cómo les respondemos. He tenido un caso en que, por ejemplo, no un caso, varios casos, pero uno en particular que era una abogada y empezó a gritar e incluso a insultar al momento de hacer las preguntas, el interrogatorio. El juez no le decía nada. ¿Por qué? Porque sabía la costumbre que ella tenía, ¿no? O sea, ya era costumbre en ese departamento que la abogada se deslengüe y, bueno, increpe a todos y amenace y de todo, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, sin faltar el respeto, o sea, uno no se puede poner a la par de la persona que le está haciendo el interrogatorio. Entonces, lo que corresponde es solicitar con el debido respeto a la autoridad que o sea, no directamente, sino a través de la autoridad, que el abogado o la abogada baje el tono de voz o la forma de hacer las preguntas, ya que en mi caso yo dije, no, o sea, por favor que baje el tono de voz porque yo no tengo deficiencia auditiva.
Yo puedo escuchar, yo puedo entender. Y lo que no lo entienda, yo lo voy a decir, ¿no? Entonces eso bajó considerablemente y bueno, se pudo hacer todo el trabajo posterior, ¿no? Porque cuando a uno le empiezan a preguntar y preguntar así insidiosamente, obviamente que es para que uno cometa errores y hay que tener, digamos, la calma pertinente como para no hacer. Y tampoco faltarles el respeto a ninguna de las partes, ¿no? Y mejor si uno está con vista al tribunal y no mira a nadie más. Muchas veces, inclusive he escuchado de casos en que dicen, el psicólogo me ha estado mirando con una mirada amenazante. No, mejor ni mirarnos, ¿no? O sea, mantener una mirada hacia el tribunal para que no haya malos entendidos, porque de estos malos entendidos es que vienen las denuncias. Bueno, a ver si se idean algo más. Lisette Gira. Magíster, buenas noches. Soy Daniela. Me comentaron que me había llamado, pero tuve un problemita de señal. No sé si podría aportar, tal vez, por favor. Sí, Tal vez dentro de un aspecto ético podría verse lo que es la imparcialidad durante el proceso, tanto en el dictamen psicológico como en la defensa, ya que en ningún momento debe verse pues interpuestos nuestras no sé, creencias o valores personales, ya que podemos entregar de manera sesgada la información. Eso, su registro. gracias, Daniela. Ya, a ver, Lisette. No hay Lisette. Jocelyn Marín. Sandy Medina. Hoy día no ha venido nadie, creo. Teresa Morales. Sí, licenciada, buenas noches. Dice, yo no tengo mucha experiencia en el área, no trabajo tampoco en el área, pero pienso y sugiero que también dentro de lo que es la ética en defensa de juicio oral, sería importante que debemos estar listos para todo tipo de preguntas, ¿verdad? Debemos estar siempre atentos, tanto en nuestros, en lo que es nuestro informe, ¿no? Y saber responder de acuerdo a nuestro informe y poder defender así el caso. Gracias. Sí, o sea, prestar atención, ¿no? ¿Qué pasa si voy y estoy pensando, no sé, pues en otra cosa? O mi celular está encendido, inclusive en defensa del juicio oral. Todas estas cosas me van a quitar atención. No es una falta, digamos, ética, pero sí que pueden malinterpretar a algunas personas. Ya, está bien. Y por último, Ronald Pairumani. Sí, buenas noches. Buenas Bueno, noches, magíster. A ver, bueno, yo podría aportar, pues, de igual forma no tengo mucha experiencia en el área jurídico, legal y forense, pero en base a las opiniones que han vertido mis compañeros, pienso que el aspecto de la preparación profesional, tanto en experiencia como a nivel teórico, pues se va a ver reflejado en todos los aspectos, ¿no? En la evaluación, en la redacción del informe, en la presentación del caso, en la presentación como persona, como profesional incluso, y en la defensa del juicio oral va a ser como la puesta en acto, como la evaluación que va a tener después de todo este recorrido que se ha hecho y se va a ver, digamos, ahí se va a poder manifestar todo este tipo de evaluaciones que se ha hecho y se va a poder manifestar también lo profesional con lo cual se ha podido actuar, digamos, en la evaluación.
Sí, muy bien. Y también algo que hay que tener en cuenta en defensa del juicio oral, que nosotros no somos jueces, nosotros no somos el Dios, de nosotros no va a depender la sentencia. Sí va a depender que nosotros esclarezcamos ciertos aspectos psicológicos. Pero en muchos casos las personas van, o sea, los peritos se creen con la disposición de decir, este es culpable, este es inocente, este tiene daño, este no tiene daño, ¿no? En un sentido que involucre ya sentencia. Hay que tener cuidado en lo que vamos a manejar, lo que vamos a decir, porque esto sí repercute posteriormente, ¿no? Nosotros no vamos a dictar sentencia, tanto en el juicio oral como defensa, como también en nuestro informe. En nuestro dictamen nosotros no podemos hacer recomendaciones, por ejemplo, que hemos hecho una evaluación a alguien y hay otra persona involucrada y decir, esta persona sí tiene que ir al penal, por ejemplo, ¿no? No nos corresponde. Mejor ni demos recomendaciones porque eso sí puede ser tomado también como doble sentido. Indira. Gracias, Lic. Bueno, yo quería dar un aporte, si bien no es específico para el momento del juicio oral, pero considero que sí es fundamental dentro de lo que es la línea ética, ya que me ha pasado a mí. Recuerdo que una vez estaba en uno de estos truficitos que bajan a la zona sur, me senté adelante y en la parte de atrás estaban dos colegas, no voy a mencionar los nombres por ética porque las reconocí, ellas no me vieron a mí, pero estaban hablando justamente de una valoración que se había hecho, ¿no? De una valoración y mencionaron nombres y yo no era la única persona que estaba ahí. Entonces yo escuchaba el nombre de fulanita, que era la víctima, escuchaba lo que le había pasado, escuchaba lo que le habían hecho. Claro, la charla era de mujeres renegando por la situación, ¿no? Decía, ¿cómo? Mira, le han hecho esto, entonces yo le he valorado así, voy a poner esto. Pero era una charla con nombres, donde también había otra gente, ¿no? Entonces, creo que parte de la línea ética en todos los ámbitos, uno, no mencionar nombres, pero también tener cuidado, ¿no? ¿Dónde se conversan este tipo de temas? ¿Qué información se está dando? Porque realmente el mundo es muy pequeño y pues a veces decimos cosas de más. Y si estamos hablando de este tipo de información que luego se utiliza en los juicios, pues realmente deberíamos cuidarla con mucho más recelo, ¿no? Entonces, me ha tocado presenciar y escuchar esa charla hace ya un tiempo. Bueno, sí, evidentemente, ¿no? A veces, no, pues las circunstancias llevan a los psicólogos a estar tal vez en algunos momentos, circunstancias, y como dices, ¿no? Sí, tener cuidado. Bueno, si vamos a hablar de un caso en particular, tratar de hablarlo muy genérico sin levantar nombres, ¿no? Porque sí puede darse que en el mismo minibús haya alguien de la contraparte, ¿no? Y eso sí puede invalidar. Inclusive nos pueden estar grabando, ¿no? Y eso presentar de pruebas. Lisette. Buenas noches, Magister. Bueno, mi aporte sería más que todo hacia la presentación del informe y hacia el trato con la persona evaluada. Como usted decía, nosotros no presentamos como tal una sentencia, no decir él es el culpable o ella es la víctima. Nosotros realizamos la evaluación y la recolección de datos y las presentamos en base a un informe. Entonces, en esa parte yo diría que nuestra parte ética es sustentar ese informe, ¿no? Y no solamente presentar un diagnóstico y nada más, sino sustentarlo y en la defensa oral. Presentar ese sustento de manera científica. Yo creo que un psicólogo forense que vaya a defender un informe a un juicio, pues de cierta manera es la representación de varios psicólogos, ¿no? Cómo lo defiende, cómo lo sustenta, cómo lo realiza y cómo ha manejado este caso. Por otra parte, también en cuanto a la relación con el evaluado, también no es evaluar a todos con lo mismo, ¿no? Depende del caso, también del tiempo que tengamos que evaluar con esa persona, porque a veces otros demoran más
o de cierta manera durante la entrevista puede que esta persona rompa en llanto, tú no lo puedes presionar, entonces también tener esos tiempos de espera, ¿no? A que esa persona se calme. Esa parte considero yo que es una parte ética, ¿no? El cómo tratas a la persona evaluada, cómo defiendes tu informe, cómo lo sustentas y cómo manejas la información de igual manera, tanto a nivel judicial como a nivel externo. Como la compañera decía, yo estoy de acuerdo en que es el manejar la información del caso que estés manejando es algo tuyo con tu trabajo y que no debería estar las personas expuestas así nada más, ¿no? Entonces, eso sería mi aporte, Magister. Gracias, Lisette. Bueno, y con eso terminamos esta parte, con esta frase que dice: de la ética profesional que tengamos dependerá del respeto profesional que consigamos, ¿no? Entonces, más éticos somos, realmente los psicólogos forenses vamos ganando espacio. Y como que se ha ido ganando espacio en determinado momento, ¿no? Y les invito a revisar la página del Colegio de Psicólogos de Bolivia, que es también donde se va a compartir el nuevo código de ética profesional a nivel nacional. Con eso, gracias. Ahora sí, espero que ya estén todos y vamos a empezar aleatoriamente. Yo voy a ir preguntando a algunos sobre su trabajo y que me lo compartan. Ya, por ejemplo, Yamil Zúñiga, ¿en qué grupo estabas? Y por favor, compartes lo que han trabajado con tu grupo. O las personas que han trabajado con Yamil pueden compartir, por favor. Y así vamos a ir avanzando, cosa que el trabajo tampoco quede inconcluso. Ustedes pueden hacer las preguntas respectivas y bueno, podamos hacer las cosas mejor. Disculpe, Magíster, ¿dijo el nombre de Yamil Zúñiga? Zúñiga. Zúñiga. Ah, ya. Yamil está en el grupo, bueno, trabajamos con Silvia también. No sé si Yamil va a querer comentar algo, o no sé, tendremos que esperar. Tenían que presentar un trabajo, ¿no? Por favor, lo pueden subir cualquiera de su grupo. Ya. A ver, lo voy a tratar de compartir. O Yamil tal vez lo puede hacer, si le espero un momento para que lo pueda hacer, como le había llamado a él. Sí, o sea, cualquiera de su grupo lo puede hacer. Como les digo, estamos haciendo aleatoriamente para que complete, Ya, digamos, esta lista, ¿no? ya. No sé si se puede compartir, si se ve la pantalla. Estoy Si se ve en tu compartiendo. celular. Ah, ya, perfecto. Bien, las observaciones que habíamos realizado con las personas que hemos hecho el trabajo, con Silvia Martínez y Yamil Dame un Zúñiga. ratito, me voy a anotar esto. Ya, Yamil, ¿qué más? Silvia Rona, Martínez y mi persona, Rona. Bueno, respecto al informe, lo que habíamos visto primero es respecto al uso de instrumentos. En el informe como tal hace referencia a los instrumentos que he utilizado. Entonces, las observaciones que tenemos respecto a ello es primero de que si se considera, porque menciona en realidad en uno de los instrumentos que he utilizado, la observación de la conducta. Entonces, la observación que teníamos nosotros era de que si esto se puede considerar como un instrumento, ¿no? No es Entonces, un esa era la primera. instrumento, es una técnica. ¿No? Entonces, eso refería en el informe que nos ha proporcionado. Entonces, no, sería como una observación, ¿no? Otro también sería que no presente instrumentos acordes a lo que va a utilizar, ¿no? A lo que se va a evaluar. Eso ya se va a ver después, ¿no? En el tema de que menciona que se va a utilizar el test de Beck, de ansiedad, si no me equivoco, y uno que es el del DSM, que nos refiere en sus conclusiones. ¿No? En cuanto al uso de instrumentos psicológicos, también menciona observar de la conducta, justamente es lo que decía. Otro aspecto más, no sé si estaría, si es correcto, la entrevista libre, dice, ¿no? O se refería a la entrevista abierta, más en términos de redacción. No sé cuál es más Sí, pero si competente, ¿no? viene un consultor técnico, justamente le va a decir cuál es la entrevista libre, ¿no? Exacto, es lo que habíamos observado, ¿no? Si es entrevista libre o entrevista abierta. ¿No? Eso.
Respecto a la solicitud de la fiscal, bueno, lo que refiere también dice, la solicitud de la fiscal refiere informe psicológico. Entonces, lo que habíamos visto también que esto es muy amplio, ¿no? Un informe psicológico pues abarca varios aspectos, ¿no? Entonces, tal vez la sugerencia de la profesional podría haber sido algo más específico, ¿no? Respecto al acontecimiento, al suceso, digamos, ¿no? Respecto a la entrevista, bueno, respecto a la entrevista sí habíamos visto varias observaciones. Una de estas hace referencia a la redacción justamente, ¿no? En algún aspecto, digamos, de toda la redacción se confunde muchas veces. No sé si se sabe si está hablando de la entrevistada o es la psicóloga la que está redactando. Entonces, no hay muchos espacios, digamos, donde ella utiliza la palabra se refiere o refiere. La entrevistada refiere. En algunos aspectos hace referencia a que la psicóloga habla o da un criterio de valor como si ella estuviese exponiendo esto, ¿no? Como si fuese de su propio criterio. Entonces, respecto a ello, sí hemos visto varios aspectos de errores de redacción. También errores en fechas, ¿no? Acá dice 20 de octubre, pero después dice 22 de octubre, entonces esos errores son muy notables, ¿no? Utilizó bastantes preguntas sugestivas también, que inducen a respuestas, a respuestas directas, ¿no? Entonces, preguntas muy directas o a veces muy abiertas, entonces también habíamos visto eso. Eso, respecto a las conclusiones, la profesional menciona, presenta un cuadro de ansiedad severa, es lo que refiere la psicóloga, ¿no? Pero no, ella lo presenta así como tal, ¿no? Cuadro de ansiedad severa, pero no respalda con qué test o con qué instrumento ha llegado a esa conclusión, ¿no? Cuadro de ansiedad severa. No fundamenta bajo qué instrumento ha llegado a esa conclusión. Acá también, según el DSM, también ella hace referencia en sus conclusiones al DSM y manifiesta que hay sueños angustiosos, sueños traumáticos, pero también en la entrevista esto no hace referencia, no aparece, digamos, ¿no? Solo lo menciona ahí como un acápite. En recomendaciones psicológicas, ya para terminar, la profesional sugiere que tomen acciones legales, justamente es lo que estaban comentando algunas compañeras al final, ¿no? La profesional psicóloga hace un juicio de valor donde dice se recomienda o se sugiere tomar acciones legales, tomando en cuenta que no es cuestión, digamos, que le corresponde al profesional psicólogo, ¿no? Sino más bien al abogado, al fiscal en realidad, ¿no? Eso. La profesional también, al final en sus recomendaciones, hace referencia a utilizar términos es necesario que asista a terapia, ¿no? No habíamos considerado que de repente se pueda cambiar eso por se sugiere. Se sugiere que vaya a terapia, pero no como una necesidad. O se necesita también, hay un apartado donde mencionan las recomendaciones, tomar medidas de protección. No sé hasta qué punto eso también es correcto. Y por último, respecto a la tarea que nos había solicitado, hace referencia de que dice, se considera que respecto al uso o no del protocolo de veracidad de testimonio, antes debería mediar todos los errores mencionados con anterioridad o en todo caso realizar otro informe obteniendo información con criterios confiables y que gocen de sustentos científicos. No, o sea, antes de considerar si se va a aplicar un instrumento de veracidad de testimonio y demás, se debería revisar todo otra vez o de repente se podría hacer una evaluación, una nueva evaluación. No sé si corresponde también, pero son los puntos que habíamos observado. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Perdón, había estado hablando yo Sí, sin micrófono. Mil disculpas. sí. Ustedes han hecho con solamente bajo el informe psicológico de la Defensoría, pero no han hecho con la entrevista en Cámara Gesell. ¿Verdad?
Sí habíamos Después revisado, se van ¿no? a morder la lengua cada que digan veracidad. No es veracidad. Nosotros no hacemos ningún test, ninguna guía, nada sobre veracidad, sino es credibilidad. Bien. Ya, está bien. Pasamos a otro grupo. Yamil, pero ni siquiera me ha dicho hola, ¿no? Doctora, estoy acá. No sé si se me Ah, escucha. ya. Tal vez quería acotar alguna forma puntual también en lo que hemos visto que ha sido deficiente, es que el uso del método, la profesional no lo ha sustentado adecuadamente, ya que la normativa nos solicita que el método que nosotros estemos utilizando sea lo más cercano a la realidad que se quiere observar o certificar o analizar o, digamos, en este caso, fundamentar. Eso es lo que tal vez podríamos observar también de una manera muy llamativa con el procedimiento que la profesional ha utilizado. Gracias. Gracias. Silvia Martínez, ¿está presente? No está. Magíster, aquí estoy, presente. Listo. Ahora, Katy, ¿tu grupo que ha trabajado, por favor? ¿Alguien de su grupo de Katy? Licenciada. Buenas noches, perdón, estoy con mala señal. Enseguida van a compartir. Ya, nos apuramos, por favor. Todos tienen que estar ya listos porque el tiempo nos va a pisar. Son 9 grupos. Magíster, no sé si podría compartir, no ubico a mi grupo todavía, pero sí tengo un avance. Ya listo, comparte. Sí, Magíster, dentro de este, bueno, más o menos este análisis, no he podido hacerlo con nadie más porque lo íbamos a hacer aparte, pero tampoco se ha podido llenar acá. Entonces, primeramente lo que se ha visto es esta parte de el análisis, ¿no? Si bien al principio, no sé si yo he podido notar que se mencionaba que había como que estudios, tanto del médico en este caso, pero que no, eso es lo que me ha puesto un poquito en duda, no sé si no he leído bien, pero que ya no había esta violación que se mencionaba. Entonces, dentro del análisis, primeramente, identificar, ¿no? a la víctima en edad y todo eso, cuando ha pasado el contexto. También otra parte creo que importante ha sido los criterios que se ha agarrado y en este caso por la observación que se hace inicialmente, pues considero que se utilizan los primeros test, ¿no? Que mencionan, tanto basado en el DSM-5, pero también en esos test de Beck para medir el nivel de la parte de depresión, trastorno de estrés también. Después, creo yo, importante en psicología forense, las características, ¿no? Acá, por ejemplo, los sueños angustiosos, el malestar psicológico que refiere la psicóloga y todo esto, la habitación persistente, la parte traumática, la habitación de refuerzos y evitar recuerdos, mejor dicho. Y el detalle con cual le cuente el otro archivo explicaba más los detalles, incluso los detalles que se han puesto en este caso de cómo ha pasado y personalmente sí me parece como que
una práctica muy interesante, creo yo, que los otros módulos por lo menos no lo he visto, porque es directamente verificar o ver cómo ha pasado, ¿no? Y tomar en este caso un análisis más objetivo, ¿no? Como psicólogo, en este caso no tanto como la parte sentimental, porque sí, realmente lo que pasó es lo que pasa constantemente. Entonces acá también tal vez parte del análisis, las características como los lugares, las personas, las actividades, los objetos, las situaciones que están involucrados con los sentimientos y también la parte traumática, ¿no? De los sucesos, más o menos un poquito de lo que podría anotar. No sé si está alguien de mi grupo, tal vez podría complementar, pero no sé exactamente quiénes estaban o quiénes eran. Al final me quedé sola. Anabel, ¿no? Está Teresa. Aló. Sí, no sé si están ahí. ¿Están ahí? Sí, aquí te habla Katy. Bueno, un poquito para complementar, también se ha visto el tema de la veracidad y la confiabilidad, ¿no? No hacen referencia en ninguno de los No hay informes. veracidad, muérdanse la lengua. Cada quien diga veracidad, les voy a hacer A bajar la confiabilidad. puntos. El tema de el porcentaje de elaboradas en diferentes informes, ¿no? No se hace referencia en ninguno de los lados. Y algo que también hay que resaltar es el tema de la entrevista, ¿no? La mención que se hace de la entrevista libre, pero también la aplicación, si bien ha habido este error, es el tema de que en alguno de los informes, en el segundo informe, no han podido lograr una empatía para poder nutrir la información de la persona víctima. En el primer caso sucede lo contrario. Esto más bien hace que se bloquee la persona y no puedan tener mayor información, mayores datos, ¿no? Tal vez eso de manera genérica. Sí, buenas noches. Aportando un poco ¿Han hecho al el trabajo CBCA? realizado el grupo. Aló. Hola. ¿Han hecho el CBCA? Hola. Buenas noches. Buenas noches, ¿han logrado hacer el CBCA? ¿El grupo ha logrado hacer? Bueno, si no ha logrado, pasamos a otro, por favor. Magister. ¿Sí? ¿Podría exponer? ¿El CBCA? ¿Podría exponer mi trabajo? Por favor. Es otro grupo. Claro. Ya, listo. Sí, yo estoy confundida. Ya, listo. Mil disculpas. Adelante. Adelante. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. ¿Se ve? Se ve. Ok. Perfecto. Aquí están los nombres de mi grupo, número 5. Sí, estoy anotando. Ya. Perfecto, Magíster. En base a lo que es el protocolo del CBSA, hemos iniciado el análisis, primeramente, del contenido de los informes y el certificado médico. En cuanto al primer informe, los puntos más relevantes que hemos identificado en cuanto a la adecuada formación y capacitación del psicólogo, la entrevista la realizó una psicóloga de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia dependiente de la Dirección de Igualdad de Oportunidades, que no es de la especialidad forense. En cuanto al uso de las técnicas forenses apropiadas en cuanto al primer informe, la psicóloga utilizó técnicas enfocadas más a la parte clínica, no utilizó una técnica como puede ser el del protocolo de Nitsch, recomendado para los casos de menores víctimas de abuso sexual, de violaciones, ¿verdad? Entonces, no ha sido una técnica dentro de lo que es el ámbito forense. En el segundo informe,
ya los puntos identificados en cuanto a la ausencia de presión, ya, se ve que la víctima sí ha sido presionada para responder a las preguntas que eran reiterativas, ¿verdad? En cuanto a la sugestión, las preguntas formuladas por la psicóloga fueron sugestivas, como por ejemplo, puedes decir que si tuviste alguna relación sentimental con el profesor, porque tú conocías las intenciones de Fernando, ¿por qué fuiste sola a ese encuentro? Esta, por ejemplo, es neutral. ¿A qué edad tuviste tu primera relación sentimental? ¿Te acuerdas cómo estabas vestida ese día? Este tipo de preguntas sugestivas, ¿verdad? También hubieron preguntas dirigidas como, ¿en esos días te sentías amedrentada? ¿Verdad? En vez de decirle, ¿cómo te sentiste o cómo te sentías en esos días? En cuanto a coherencia y consistencia, por ejemplo, no hay consistencia en las siguientes preguntas que se le hicieron. Por ejemplo, antes del 25 de septiembre mencionabas que el acusado te propone una relación sentimental. ¿Qué respondiste a eso? Respondió la supuesta víctima, él me amenazaba porque no le quería contestar. En esto no coincide porque la primera violación fue el 25 de septiembre y no había motivo para que la amenace antes de esa fecha. Otra pregunta fue, el 25 de septiembre diste tu primera prueba en el instituto. ¿Pudiste ver cuántas personas estaban en el lugar? La respuesta de la supuesta víctima fue un poco evasiva y solo mencionó que, o sea, no dijo ni siquiera si había tantas personas y solamente respondió de que ella estaba sola. Se encontraba sola cuando fue violada, ¿no? Después otra pregunta, ¿recuerdas qué pasó en fecha 22 de octubre del 2020 en ambientes del instituto? Estaba con mi periodo y no le importaba nada, dice ella, ¿no? Y no hubo, o sea, fue incorrecta la respuesta porque ella mencionó que el periodo fue en la fecha anteriormente, que fue en la fecha 22 de octubre y no en la fecha que le estaba preguntando la psicóloga. En cuanto a detalles específicos del segundo informe, la supuesta víctima sí proporciona detalles del instituto, del lugar, ¿no? También, ahora pasando a lo que son los criterios del CBCA, en cuanto a la complejidad, la presencia de detalles específicos y complejos en el testimonio. En el segundo informe no puede dar respuesta a algunas preguntas porque no recordaba, no recuerdo qué significa X y Y, o sea, no sabía qué, dijo, no recuerdo, en sus diálogos por WhatsApp, ni por qué le dijo a su agresor si estaba dispuesto a entrar a la cárcel por amor. En coherencia, su narración de agresión física como los forcejeos en cada violación no es corroborado por el certificado médico forense. El certificado dice que no hay violencia física. En este aspecto debería haber por lo menos presentado hematomas, los moretones, ¿no? Que en cuanto ha habido 9 días de la última agresión donde ella dice que a la fuerza, que le empujó y todo eso, pero no había moretones, no había nada. Perdón. En cuanto a la calidad de la memoria, la supuesta víctima menciona que asistió al examen pero, en el instituto, pero no dice cuántas personas también lo hicieron. En el segundo informe no puede dar respuesta a algunas preguntas porque no recordaba. Después, otro, en detalles inusuales, la presencia de detalles inusuales en el testimonio. En su narración, la supuesta víctima menciona que nadie estaba cuando ella fue agredida, a pesar que fueron convocados todos los estudiantes. Esto da a entender que como si ella se hubiese quedado a solas con su profesor después del supuesto examen, de lo que asistieron al instituto también las demás personas. En ausencia de contradicciones, la falta de contradicciones dentro del testimonio, existen contradicciones, por ejemplo, la fecha de la última violación y el tema de su periodo. Esto es lo que hemos podido estar encontrando. En claridad, la primera entrevista relata con claridad los hechos. En la segunda entrevista se llega a confundir la supuesta víctima cuando le hacen las preguntas. Llega a haber confusión en algunas respuestas. Y bueno, con toda esta información obtenida, se podría decir que
no sé si se podría decir que este testimonio está parcialmente creíble, más que todo por el respaldo del certificado médico, ¿verdad? Donde no existe una violencia física, no se puede comprobar una violencia física, tampoco, o sea, del himen ya tenía, es con anterioridad, que ha perdido la virginidad, en el ano no se pudo ver nada, ¿no? O sea, bueno, dice que el ano se cura con bastante rapidez, pero no había hematomas, no había nada, lo cual sugiere que no hubo violencia para a la fuerza hacerla tener la relación a la muchacha. Eso podemos ver, magíster. Ok, muy bien, muy bueno su trabajo y bueno, es así que se hace, ¿no? Que se tiene que indagar las dos declaraciones y sacar. Disculpe, buenas noches. Katy. Creo que hubo una confusión por el tema de señal. El grupo recién va a presentar la diapositiva. Lamentablemente no tengo buena señal. No sé si Teresa Morales y Loaiza están para que puedan compartir y podamos participar íntegramente como ¿No han grupo. compartido tu grupo? No era de mi grupo, era otro. Como no he escuchado mi nombre y he visto la presentación, por favor, compañero no es tu Loaiza. grupo, pero antes sí. Antes sí. No, no es. Licenciada, yo soy del grupo, va a disculpar, estaba en sí. una reunión de trabajo. Yo tengo la diapositiva, no sé si lo puedo presentar en este momento. Magíster, disculpe, Magíster, hubo una confusión, somos el grupo 9 y creo que le llamó antes a la compañera, pero estaba mostrando otra imagen, entonces la compañera solamente ha leído, ¿no? Pero en realidad no es el trabajo que hemos trabajado con las colegas del grupo 9. Entonces, esa es la confusión que ha habido en el documento. Sí, es cierto. Pues ahora ya me han hecho variar. ¿No? Bueno, ahorita lo que yo he grupo? expuesto, magíster, es grupo 5. Ahí están nuevamente los nombres, por favor. Sí, magíster, no sé si le puedo pasar la diapositiva también porque la tenemos del grupo 5. Hemos hecho el análisis del caso y estábamos viendo, bueno. En resumidas cuentas, Araceli, tú me dices, ¿es creíble, no creíble? ¿Qué pasó con el caso? Bueno, en el caso magíster, hay algunas, bueno, pros y contras en que se han manejado en lo que es la cámara Gesell. Por ejemplo, en las preguntas, no sé si lo... Un ratito, Cindy, ¿puedes sacar tu diapositiva? Gracias. Claro que sí. Y estamos contra el tiempo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que estar un poquito atentos. Si nos alcanza el tiempo, volvemos a ustedes, por favor, ¿ya? Muchas gracias, magíster. Sí, Daniel, un favor, ¿será que me lo puedes habilitar para que hoy día suban sus trabajos del día lunes, por favor? Un espacio, digamos, para estos trabajos, para que así no se queden ninguno sin la posibilidad de presentación. Magíster, muy buenas noches. ¿Hasta qué día lo habilito y hasta qué hora, por favor? Eso lo han trabajado ya, hoy día tenían que exponerlo, entonces hasta medianoche de hoy día. Perfecto, terminada la sesión lo tienen habilitado. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Listo, seguimos. A ver, déjenme un cachito. Ya, tratemos de ser ahí puntuales porque quiero mostrarles el tema de parte de la declaración del sujeto y también los chats, ¿no? O sea, no todos completos, pero sí algunas partes. Ya, entonces si nos extendemos mucho, la verdad que sí va a ser complicado. Ya, a ver, el grupo de... Licenciada. Disculpe, lo que pasó es que Sandy, si no me equivoco, puso la presentación, entonces ya no se podía cargar, me indica mi compañero Loaiza. Ya, pero ahorita, o sea, es coordinación de todos ustedes, ¿no? No, pero Sandy no es del avanzaremos. grupo. Sandy no es del grupo y ella compartió. ¿Y Sandy, de qué grupo eres? Ah, de ella. No sabría decirle. Sandy, ¿de qué grupo eres? Ay, ya.
Entonces, Anabel, Katy y Teresa son un grupo. Y Loaiza Fernández, Katy Yampar, somos 4. Sí, lo Loaiza escucho Fernández, retrasado. Teresa Morales y Morales. Ana, Ya. Ay, Anabel. ya, entonces vamos a... Licenciada. Magíster, lo escucho retrasado. Soy del grupo 1. Estaba solita ese día. Ah, solita, ya, el grupo Sí, 1, sí. solita, ok, ya. Licenciada, le habla Ya. Anabel. Un comentario. Yo no pude coordinar con mis compañeras del grupo 9. Es por eso que decidí coordinar el trabajo con otra persona. No sé si le puedo presentar el trabajo. Sí hicimos el análisis CBCA y también las incongruencias que encontramos dentro de ambos documentos. Ya, bueno, por el tiempo, porque son 9 grupos y ahora se están adicionando más grupos, entonces súbanlo. Ya, si son 4, en el grupo 4 trabajos tienen que haber, ¿ya? O sea, cada uno suba su trabajo para que quede registrado, no suba un hito nomás, y el que ha trabajado solito, yo voy a ver el trabajo solito y si ha trabajado en grupo, bueno, en grupo, ¿ya? Porque o no quieren ver el tema de la declaración, parte de la declaración del sujeto. Sí, por favor. Por Sí, favor, por favor. Por favor, por magíster, favor, esa parte. queremos avanzar Como con esa novela parte, esta, ¿no? ya que es la última. Sí, por eso estamos corriendo, no saben cómo. Mil disculpas, ¿no? Yo voy a leer todos los trabajos y voy a dar algunas observaciones si es que tengo que darlas, ¿no? Los que no han hecho CBCA considerando que no se tenía información, también está bien, por si acaso, ¿ya? No se queden así, yo no he hecho nada. Los que sí han intentado hacerlo y han sacado, por ejemplo, indeterminado o parcialmente, también, ¿no? O sea, tiene su progreso. A ver, vamos a leerlo. Es largo, ¿no? Es largo, son 2 horas de entrevista con este sujeto. Yo simplemente me voy a referir y les voy a leer, no lo más importante, pero algunas cosas que les van a esclarecer, ¿ya? El 2020 estábamos en pandemia, ¿cierto? Entonces, el 2 de agosto, para ser precisos, la ministra de Educación suspende las clases del colegio y hasta no daba clases a personas de colegios. Normalmente me dedicaba a lo que era universidad. Entonces, como suspenden, yo hago un comentario en mi Face, un escrito acerca de mis opiniones que me parecía adecuado el hecho de que suspendiera las clases. Tenía varios contactos, muchos amigos y colegas también, y personas que me conocen empezaron a dar sus opiniones y mi esposa lee y me dice, creo que no han entendido lo que querías decir, ¿no? Lo han interpretado mal porque yo dije que aplaudo el acto del gobierno, aplaudo que se hayan suspendido las clases, ¿no? Tenía mi punto de vista, lógicamente, la gente me ha dicho, ¿cómo vas a aplaudir que se suspendan las clases? Bueno, a ver, eso no. No, todavía no. Entonces, en eso, una muchacha que ya pertenecía al grupo con la que teníamos una muy buena relación, como casi con la mayoría de los chicos, me dice, mis tíos han escuchado tu charla y quieren que su hija entre, que es mi prima. Es la muchacha en cuestión que sería Cecilia, ya ustedes han visto que era Cecilia, ¿no? La prima sería Alejandra, que también está en mi imputación, ¿no? Pero yo les dije que tú no das clases a los chicos de colegio. Yo les dije, evidentemente no lo hago. Por eso es que vienen pocos. Yo no doy clases particulares. Nadie podría pagar el precio que yo cobro por una clase particular. Le he dicho, tendría que conseguirse un grupo y ver qué podemos hacer. Le dije, entonces me entrevisté vía Zoom con los papás. Ellos dijeron que iban a conseguir un grupo y consiguieron un grupo de 6 personas y me solicitaron a hacerme el pago adelantado por meses. Yo no cobraba así. Entonces les dije, perfecto. Como estoy hablando con los papás, no hay ningún problema. Pasan unos días y ya vienen a inscribirse. El papá vino a mi departamento, yo vivo en la Ayacucho y bla, bla, bla.
El papá y otros 2 papás vinieron a inscribir a sus hijos que les estoy diciendo están en colegio, ¿no ve? Vinieron y conocieron el departamento. Ahí les expliqué verbalmente en qué consistía. Yo les dije, no quiero que confundan porque lejos de yo querer ser un instituto como la estructura y formalidad, ellos presentan lo contrario que yo hago, que lo hago. Lo que quiero es que sus hijos piensen, reflexionen, utilizo la matemática como herramienta fundamental para llegar a las personas. Eso es lo que hago, no es el kit de asunto de matemáticas. Muchas personas lo toman de otra forma, no como lo que nos gusta. Le expliqué verbalmente, bla, 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 bla. Cuando viene la muchacha y nos vemos por primera vez, ella me explica su situación familiar. Igual me conmueve un poco. Dice, yo no tengo una buena relación con mi familia. Mi mamá sí me quiere. No dudo que mi papá me quiera, pero es muy ausente, como si se ensimismara en sus cosas. Yo le dije, si quieres puedes venir con tu mamá para que hablemos, porque evidentemente si queremos una mejora en ti, tienes conflictos en tu familia, no vamos a poder avanzar. En vano voy a hacer aquí cosas para ti, ¿no ve? Vienen con la mamá en una semana, con la mamá me entrevisté, también en la oficina, no en el departamento, igual la mamá me explica la situación, hablamos todo normal. A partir de eso la mamá dijo, ¿por qué existen algunos términos? Usted sabe de información lingüística para saber el tipo de aprendizaje que tienen las personas. Pueden ser kinestésicas, visual, auditiva. El que predomina más o menos se puede saber. Eso para las actividades que se les daba o para los consejos que se les podía dar a las personas para que hagan ciertas actividades. Les ayudé mejor y se les acomodé mejor. Entonces vino la muchacha a eso de unas 2 semanas. Yo había notado que la muchacha sí tenía un cierto talento innato para esto de las matemáticas y es por eso que empecé a hablarle a ella. Empezamos a hablar con ella, ella vino a la oficina. La muchacha declara en la imputación, lo voy a relacionar con todo lo que pasa, que existió violación en 3 oportunidades, que son las fechas 25 de septiembre, 16 de octubre y 22 de octubre. No es cierto. Entonces, el 25 de septiembre sí vino. Se hizo una prueba que ella pidió, que es las de las formas de aprendizaje, en lo cual nosotros conversamos y hablamos. Ahí no pasó nada, solo conversamos de una manera un poco diferente. Ya no era una relación, digamos, de alguien que le quiere que le orienta y alguien que está aprendiendo. Como le dije, yo sentía una cierta atracción por la muchacha. Tengo que admitirlo. No puedo negar tampoco la situación. ¿No es cierto? Y ella también lo manifestó. Entonces, en esa oportunidad, que es el 27 de septiembre, se conversó esa situación. No pasó absolutamente nada, solo se conversó. Sí se planificó un encuentro para el 8 de octubre, que también está en la imputación. El 8 de octubre, ¿qué sucede? Teníamos que encontrarnos con ella, tenía que venir. ¿Qué sucede? Teníamos que encontrarnos a las 2 de la tarde y al parecer este es el asunto muy poco demostrable, de hecho no va a poder ser demostrable, que ella tenía clonado el WhatsApp y alguien le llama a la muchacha haciendo pasar por mi esposa, diciéndole que como te vas a meter con un hombre casado, parece que la increpa e inmediatamente me bloquea. Cuando yo voy al celular para encontrarme con ella porque ya había acordado el encuentro, veo que ya está bloqueado. Es ahí donde convoco a una señorita que es Laura, que fue testigo y ella era una de las muchachas que eran mis estudiantes antiguos, pero que ya me ayudaba en los talleres que yo daba, o sea que yo enseñaba, no ve matemáticas, necesitaba a alguien que me ayude a coadyuvar en los ejercicios y así. Teníamos varios jóvenes, una de ellas era. La llamé, le dije, Laura, hazme un favor, me lo puedes ver si Cecilia está conectada porque creo que me ha bloqueado, le digo. Si está conectada, ¿le puedes hablar, porfa? Le digo, le habla y me dice si me ha hablado, me ha ubicado, sabe que soy la del taller de cálculo. Ya bomba. Dile, porfa, que quiero hablar con ella, quiero saber
¿qué ha pasado? ¿Por qué me ha bloqueado así? Así no, ya Fer me dice. Entonces ella le habla y parece que Cecilia le dice que estoy en el colegio. Arce después de una media hora le habla. Ay, no sé, a ver, vamos un poquito tarde, ¿no? Después de media hora le hablo. ¿Te has podido comunicar si estoy en el colegio Arce a ubicarme con ella? Ah, ya, porfa. Entonces ya voy a salir en un rato y le dices que nos vamos a ubicar. Quiero hablar con ella. Cuando le vuelvo a llamar, cuando ya estaba en camino, ella ya estaba con la prima, con la que digo que estaba en el grupo también, ¿no ve? Con la prima entonces bajan, ella estaba en la 6 de octubre. Dije, yo estoy por la Potosí, entonces no bajan por ahí mientras yo voy yendo. Ustedes bajan y nos encontramos en esa clínica. Entonces bajan a la clínica. Cuando hablo con Cecilia, Cecilia pues me riñe, digamos, por así decirlo, me dice, me has metido en problemas, me ha llamado una señora, una mujer diciendo que es tu esposa, que sabe qué colegio estoy, que esto, que el otro, pero tú estás bien, sí, pero yo no quiero. Pero estás bien, sí, ya entonces no va a pasar nada de lo que hemos hablado, así me dice, ¿no? Ya, pero entonces tranquilo, sí, entonces se va con su prima todo normal, no me habla ya, digamos, por el WhatsApp. Habíamos como cortado la situación, ¿se ubica? Ha debido pasar como una semana. Ella me mandaba sus actividades y en esas me dice, Fer, ¿podemos hablar? Me dice, le digo, claro, que podemos hablar. Siempre siempre ha podido así. Y me empieza a decir que te extraño, que esto, que el otro. Por eso es para mí imperante que se abran las conversaciones de WhatsApp. Por eso es que estoy pidiendo el peritaje de abrir conversaciones de WhatsApp. Le digo, claro, podemos hablar, esto está sucediendo, ya digamos 8, 9 de octubre, por así decirlo. No, perdón, es el 8, 14 de octubre. Después del 8 de octubre, este encuentro no. Entonces, como retomamos la conversación, nos volvimos a encontrar el 16 de octubre en mi oficina, el 16 de octubre nos encontramos y sí, hubo ahí acto sexual. Hubo acto sexual absolutamente consentido y después de eso el 22 de octubre. Ahora les voy a mostrar el mensaje de WhatsApp. Ya, no sé si un varón y una mujer me pueden ayudar. Yo le ayudo con la lectura, magíster. Ya, tú como mujer y alguien como varón. ¿Un varón? ¿Un varón se anima? Sí. Ya, Rubén. Rubén, entonces tú vas a ser de Fernando y Brita va a ser de Cecilia. ¿Ya? Empiezas, Rubén. ¿Cómo estás, bebé? ¿Me soñaste? ¿O qué onda? No sé ni por qué me lo preguntas si ya sabes la respuesta. Obvio, mi bebé. Qué genial. ¿Pero estarías dispuesta a que te metan a la cárcel por mí? Bueno, ¿por nosotros? Bebé. Hasta ahí. Bebé, ¿qué haces falta? No necesito dormir para pensar en eso. Ja, ja, ja. O bueno, no, dice. Yo ya estoy pensando en eso. ¿Sino qué? Ay, qué rico. Sí, ya lo está. Pensando en cómo te la metí esta mañana. Yo también.
tan rico, ¿no? Mándame, dale. Terminar en tu boquita, por si bebé, dormiremos, pensando en lo de esta mañana. Cuidado, te despiertas mojadita. No. Bueno, así son todas las conversaciones de WhatsApp, que hay bastantes. Ustedes ya pueden advertir, digamos, el tema de este tipo de relación. Con este tipo de apertura, digamos, de la declaración del sujeto de que sí admite que ha habido una relación pero consentida, ¿es violación? Primero les pregunto. Consentida no es violación. ¿Qué vendría a ser? Estupro, Estupro, ¿no? claro. Y en estupro sí baja la sentencia. Pero las personas que han dicho, digamos, que era creíble el tema de la violación, cuando no tenemos a veces información colateral, otras versiones, muchas veces nos sesgamos. Y eso es lo que he querido plantearles en todo este análisis de caso. Si hubiéramos tenido más tiempo, obviamente sí, les hubiera dado mucho más material, hubiéramos escuchado las 2 horas de grabación del sujeto, que es bastante, ¿no? Y cómo lo manifiesta él, ¿no? Y además se puede distinguir ciertos rasgos de personalidad de él súper evidentes. Entonces, espero que haya sido del agrado de todos ustedes este módulo que hemos tratado de hacerlo un poco diferente, un poco más interesante, pese a esta distancia que nos caracteriza por la virtualidad. Y bueno, esperando sus trabajos y una buena participación también en sus exámenes, ¿no? Que ya van a estar disponibles seguramente estos días, ¿no? Yo le voy a pasar a Daniel, yo creo que hasta mañana máximo, las preguntas para que ustedes las respondan. ¿Alguna pregunta respecto a todo esto? Magister, una consulta sobre el examen. ¿Va a estar disponible todo el domingo para ser revisado? ¿O va a haber un horario en particular? No sé cómo estilan, Daniel, por favor. Daniel. En los anteriores módulos, pero estaban hasta las 23:50 y tantos, ¿no? 55, 59, no me acuerdo. Si Me imagino generalmente que se va. está disponible, ustedes abren y tienen el tiempo, ¿no? Que les admite. En tanto tiempo tienen que resolverlo y listo. Y lo cierran después, ¿no? Generalmente así eran en los otros módulos de maestrías y especialidades. Entonces no creo que sea diferente. Respecto a la materia. Magíster, muy buenas noches. Va a estar habilitado todo el día. Tienen un tiempo para responder de 30 minutos, si no me equivoco. Y las respuestas van a estar habilitadas para que ellos puedan verlos al día siguiente recién, no en el mismo día. Ah, ya, listo, gracias, Daniel. Entonces, con esa explicación sobre el tema, ¿alguna pregunta? Una consulta, Magíster, en relación a este trabajo, ¿va a ser considerado como un trabajo de foro o sea, qué puntaje tendría Participación, tienen de ahí unos participación? 20 puntos, ¿no ves? No, pero este trabajo específicamente, ¿va a entrar todas las participaciones de todas las clases en este trabajo? Sí, además voy a ponderar sus asistencias, sus participaciones y este trabajo. Listo, gracias. Sí, a ver, algunas personas que no estaban en la lista. Bustos no hay siempre, ¿no? Esta persona. María Elena Chambi. Presente, Magíster. Ya Dorado tampoco viene, ¿no? Damaris.
Tampoco. Jimena. Guadalupe. Magíster, buenas noches, Jimena. Ya, Guadalupe, Fiorilo. Flores. Sí, estaba, perdón. Galeán también es. Ah, no. Presente, magíster. Ok. Juan Cara. David Mamani. Padilla. Peña. Pisa. Quispe. Presente, magíster Quispe Condor. Presente, Pisa, magíster. Rivas. Presente, magíster. Rivera. Presente, magíster. Rivera. Rondó. Presente, magíster. Suárez. Presente, magíster. Buenas noches. Uriarte. Valcárcel. Presente, magíster. Buenas noches. Presente, Valcárcel. Presente, Valcárcel. Uriarte, presente. Ok, listo. Ya, entonces no habiendo más preguntas. Doctora, buenas noches. Disculpe, Jocelyn Marín, presente. Marín, sí. Ah, Marín, sí. Ok. Disculpe, magíster. Ahorita quería subir el trabajo de hoy día, pero no hay nada todavía. Sí, todavía no. Ha dicho cuando terminen y recién va a poder habilitar. Muchas gracias. Terminando la clase recién va a poder habilitar. ¿Ya? Bueno, entonces un gusto haber sido su docente, espero sin sus buenas calificaciones y bueno, para cualquier consulta también siempre dispuesta a ayudarles. Muchas gracias, magíster. Realmente hemos aprendido bastante en su módulo. Muy agradecidos. Muchísimas gracias, magíster. Realmente me gustó mucho su módulo. El Gracias, caso en hemos especial. hecho las carreras, pero ya. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Todo un magíster. gusto Muchas gracias. conocerlo. Muchas gracias, Listen, muchas gracias. Gracias, magíster, muchas gracias. Un gusto conocerla. Muchas gracias, magíster. Muchas gracias, magíster. Buenas Gracias, noches. magíster. Hasta otra oportunidad. Hasta luego.